Viernes 19 de noviembre, hace 2 meses, el 17 de septiembre, comenzó esta erupción en La Palma, la número 17 de la serie histórica en Canarias, desde que hay registros en el siglo XV. Y esta es la imagen, ahí la están viendo desde Tazacorte, del día 62 de esta erupción, el día de hoy en la comarca oeste de la isla. 62 días llevamos viendo cómo esas coladas de lava han ido sepultando ese millar de hectáreas en el Valle de Aridane. 62 días en los que hemos recibido la visita del presidente Pedro Sánchez en 6 ocasiones y esta tarde será la 7ª vez que lo veamos en La Palma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una erupción que nos sigue mandando mensajes. El último, esta pasada noche, cuando se registró el terremoto de mayor magnitud en estos 7 meses. Un sismo localizado a la 1:08 de la madrugada, a 37 kilómetros de profundidad, al suroeste de Mazo, y su magnitud fue de 5.1. Hasta ahora, desde el 19 de septiembre, se habían registrado 5 terremotos de magnitud 5, pues este lo supera con ese 5.1 y se convierte en el de mayor magnitud registrado hasta el momento. Eso en cuanto a la actividad sísmica, pero seguimos pendientes del resto de indicadores. Ya saben, el tremor, la emisión de gases y la deformación del terreno para tratar de atisbar, si es posible, un camino hacia el final de esta erupción. La amenaza de una nueva ola de coronavirus ya es una realidad en Europa. Austria vuelve a los confinamientos. Hasta ahora había confinado a los no vacunados, pero a partir del próximo lunes ordena un confinamiento de 20 días para toda la población. Es el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida drástica ante el repunte de casos. Con apenas el 65% de la población vacunada, su índice a 14 días está ya por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y no dejamos de mirar a La Palma. Sobre las 7 menos cuarto de la mañana llamaba la atención estas imágenes que están viendo, un resplandor constante justo detrás de la montaña de Todoque, un resplandor que parecía en un principio que era una tormenta o los rayos que estamos acostumbrados a ver en otros puntos de la geografía de esta zona de Valle de Aridane, pero a veces la propia erupción que se daba muy constante y siempre en el mismo sitio. Finalmente se ha confirmado, aquí estamos viendo ya esas imágenes, se ha confirmado cómo era una torreta eléctrica que ha sido afectada por la erupción. Y otra de las imágenes que nos ha llamado la atención, ahí la están viendo, es esa columna, esa niebla, esa neblina que parece desarrollarse sobre las lavadas, pues sobre las coladas. En un principio podría parecer que eran fumarolas, no son fumarolas, son ese vapor de agua que ha salido de la propia colada causada por las lluvias de estas últimas horas. Bueno, esas lluvias al tocar con la colada mucho más calientes que la propia lluvia ha generado esa vaporización, vapor de agua que ha salido en estas últimas horas y que ha dejado esta estampa sobre el Valle de Aridane. Y fíjense en esta doble colada que emana de un lago de lava formado en un punto emisor intermedio. Nos situamos entre el cráter principal, ahí lo están viendo arriba, echando esa ceniza, también piroclastos, y otra boca un poco más abajo. La cantidad de lava provocó este desborde durante la noche que duró al menos 1 hora. Hoy la lava ha fluido sobre las coladas previas y ha habido casi 200 terremotos menos que ayer. Pues muchos temas que tratar con nuestro primer invitado. Como siempre tenemos en el inicio de Atlántico Noticias un experto. Le agradecemos una vez más que nos atienda en directo. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos hoy hablando de una de sus especialidades, ese sismo, ese 5.1 de magnitud que se ha producido esta noche. Como siempre se están dando al suroeste de la Villa de Mazo. ¿Qué nos indica? Bueno, es parte de esa sismicidad profunda que hemos estado teniendo desde casi la segunda, tercera semana de la erupción y que ha ido creciendo en magnitud paulatinamente. Es verdad que no habíamos tenido un aumento en magnitud máxima desde hacía varias semanas, pero sí habíamos tenido varios de magnitud 5 y ahora hemos llegado a 5.1 y siempre decimos todavía no se puede descartar que se produzca alguno un poco mayor. Este terremoto se ha sentido ampliamente en la isla de La Palma, pero también en otras islas en Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Imaginamos que en el norte de Tenerife, el norte de La Gomera, el norte del Hierro, la intensidad, porque muchas veces hablamos de magnitud y también de intensidad. La intensidad la estamos situando en una escala de 12, hay que decirlo, entre 4 y 5, ¿no? Sí, es la intensidad máxima que hemos detectado hasta ahora. En este caso siempre ha sido en la isla de La Palma, que es la zona más cercana al terremoto. Y esta es la intensidad máxima. En principio todavía no hemos llegado ni siquiera a intensidad 5 pura, con lo cual todavía ni siquiera podemos hablar, estamos lejos todavía de que se hayan producido incluso daños. No tenemos constancia, obviamente, de que se hayan producido daños, ni siquiera pues caída de objetos, que es lo que se puede producir cuando el terremoto ya aumenta de magnitud y llegamos a una intensidad 5 pura, ¿no? Y Taisa, ¿por qué no hacemos una diferenciación? Hacemos un paréntesis, ustedes lo han hecho muchas veces, entre lo que es magnitud e intensidad, porque hablamos de dos escalas diferentes y también que miden dos cuestiones diferentes. Sí, la magnitud es la energía inherente del terremoto. O sea, cada terremoto tiene una magnitud que nos indica cuánta energía está liberando. Cuanto mayor magnitud, mayor energía, y es una escala logarítmica. Además, un terremoto de magnitud 5 tiene 30 veces más energía que un terremoto de magnitud 4, ¿no? Y así hacia abajo. Mientras que la intensidad es un valor que nos dice cómo se ha sentido el terremoto en cada sitio. Un terremoto puede tener muchas intensidades. A medida que nos alejamos del terremoto, lo normal es que la intensidad baje. Pero también depende de la geología del terreno sobre el que estamos. Con lo cual puede haber sitios que a la misma distancia tengan intensidades 3 e intensidades 4, porque hay zonas que a veces se sienten más fuertes que otras, aunque están más o menos a la misma distancia. Con lo cual, pues un terremoto puede tener muchísimas intensidades, aunque nosotros siempre hablamos de la intensidad máxima en nuestra página web, pero el mapa nos da las intensidades como se siente en toda la isla y en las otras islas, por supuesto. Para que nos entendamos, la intensidad es cómo lo siente la propia población o incluso la cantidad de destrozo que pueda generar ese sismo. Sin embargo, la magnitud es otra cosa diferente y es un dato, como tú decías, logarítmico, ¿no? Sí, es un dato que nos da la energía que libera el terremoto, por eso es diferente, ¿no? La intensidad es, por así se podría decir, como la energía como nos llega el terremoto a cada uno de nosotros, ¿no? A cada persona, en cada sitio donde esté, en cada edificio. Si, como bien dices, la intensidad en un principio te dice cómo lo siente, si lo sienten varias personas, si tira objetos, si mueve ventanas, y ya si aumenta la intensidad por encima de 6, pues ya empezamos a hablar de los daños que puede producir el terremoto según qué estructura, ¿no? Si la estructura es más fuerte, el edificio es de un tipo de construcción más fuerte, pues menos daños producirá una misma intensidad. Entonces, la intensidad pues nos da cómo lo sentimos también y también, como dices tú, pues los daños que provoca, aunque por ahora, como digo, los terremotos que ha habido en La Palma no han producido ningún daño en lo que es estructuras, aunque sí parece que algunos desprendimientos en algunas zonas, eso sí. Es importante destacarlo, precisamente el IGN habla de que es posible que en las próximas días, semanas, es una posibilidad que se produzca un terremoto de intensidad 6, que no tiene que ver con magnitud 6. Intensidad 6 sería más sentido que los actuales. Sí, ahora mismo no lo podemos descartar todavía. Es verdad que estamos lejos, hablamos de que no hemos llegado ni siquiera todavía a una intensidad 5 pura y es verdad que tenemos dos factores. Por un lado, que la magnitud crezca de los terremotos profundos, pero también los terremotos intermedios, estos que están a 10-15 kilómetros, solo han llegado a magnitud 4, 4,1. Si estos crecieran en magnitud, también podrían aumentar la intensidad y llegar a intensidades de 5 puras, a lo mejor, o incluso un poquito más. No se descarta la intensidad 6, aunque como digo, es complicado que lleguemos ahí porque lo que hemos visto en las últimas semanas es que la magnitud crece muy poco a poco, o la magnitud máxima, mejor dicho, crece poco a poco, pero siempre por precaución creo que no debemos descartar que se pueda producir un terremoto que llegue a tener esa intensidad en algunas zonas de la isla de La Palma. En cualquier caso será algo que nos encontraremos si acaso se ocurre en el futuro. Hablando de los datos que tenemos ahora, hemos hablado de la sismología, ¿qué podemos decir, por ejemplo, esos indicadores en los que nos vamos fijando, el tremor, la deformación del terreno, para ver si podemos atisbar algo, alguna señal?
Sí, el tremor volcánico hemos visto como en promedio se mantiene por debajo todavía de niveles que teníamos a lo mejor a final de octubre, que fue cuando la erupción a lo mejor creció en intensidad o creció en actividad. Pero es verdad que estamos viendo altibajos en el tremor y a veces están asociados a taponamientos de la propia erupción, porque el tremor no solo nos dice cuánto material sale, sino también cómo es la geometría y cómo funciona el conducto. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, hace 2 días, fue que el tremor fue creciendo poco a poco y de pronto bajó de golpe debido a un destaponamiento. De pronto empezó a emitir bastante cantidad de ceniza y ese tremor bajó y ahora se mantiene de una forma algo inestable en valores relativamente bajos comparado, como digo, con hace un mes a lo mejor. En cuanto a la deformación del terreno o también la emisión de gases del dióxido de azufre, estamos muy pendientes de esos indicadores. Queremos imaginarnos que ojalá sea así, dentro de poco tiempo pueda haber una desescalada, vamos a aplicarlo también en el volcán. ¿Qué nos puedes decir de esos datos? Bueno, el dióxido de azufre es verdad que en promedio ha ido descendiendo en las últimas semanas. Eso sí que es verdad que a veces tiene picos de valores, ¿no?, que llegan a bastantes niveles bastante altos, pero sí en promedio parece que está descendiendo. La deformación, sin embargo, hemos llegado a medir hoy una deformación local nuevamente. No sé si recordarán, hace varias semanas hemos ido viendo hasta 3 veces deformaciones locales que se asociaban con pulsos de actividad. Ahora mismo hemos tenido un pulso de actividad asociado a un aumento en la sismicidad hace 2 días, también a la sismicidad profunda hace una semana, y ahora parece asociada a una deformación local, siempre hablo de local, muy cerca del centro eruptivo. El resto de estaciones siguen sin medir una deformación y, de hecho, aquella deflación de la que hablábamos que se estaba produciendo en la isla parece que se ha parado, relacionada seguramente con el nivel de actividad que ha sido más bajo en promedio. Siempre hablamos en promedio de los últimos días, pero la erupción, como digo, parece que está funcionando a pulsos de actividad y ahora mismo estamos en mitad podemos decir que estamos en mitad de un pulso. Lo que no sabemos si esto irá descendiendo, los pulsos serán cada vez más espaciados o cómo se comportarán en el futuro. Por hacer el símil con el deporte, ojalá que ganemos ese pulso, aunque no tenga nada que ver, y poco a poco vaya menos. Y por último, Itaiza, una pregunta que roza lo personal y lo profesional. 2 meses han pasado hoy. ¿Cómo lo siguen viviendo ustedes? Bueno, evidentemente han sido 2 meses que han desgastado bastante, pero bueno, todavía tenemos fuerza para seguir. Nosotros seguimos planeando como si la erupción fuera a durar más tiempo porque tenemos que tenerlo previsto, ¿no? No sabemos cuánto va a durar la erupción y evidentemente han sido 2 meses muy intensos de trabajo, no solo en la isla de La Palma, donde es donde más se nos ve a lo mejor trabajando en campo allí, sino también desde analizando datos en la distancia, ya que la cantidad de datos que está produciendo esta erupción es enorme y toda esa información pues sirve al final al PVolca para poder plantear los escenarios posibles, con lo cual hay que trabajar continuamente para llegar a dar esa información tan importante, pero es verdad que el trabajo ha sido bastante intenso y cada vez las fuerzas son un poquito menos, pero bueno, seguimos ahí, seguimos trabajando. Pues mucho ánimo, Itaiza Domínguez, y gracias como siempre por esa labor y por atendernos en Atlántico Noticias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como decimos, han pasado 2 meses desde que el volcán entrara en erupción, afectando a miles de personas. Esta mañana queremos hablar con algunos de los afectados para saber en qué punto están esas ayudas. Mónica Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Es que han sido 2 largos meses para esas 7.000 personas que desde el 19 de septiembre están fuera de sus viviendas, pero, Antonio, han sido especialmente largos para esas otras personas que saben que nunca van a volver porque la lava arrasó sus viviendas. Nos encontramos a esta hora de la tarde con Fátima, es miembro de la plataforma de afectados. Fátima, en estos 2 meses, ¿en qué situación están esas ayudas? ¿Las están recibiendo los vecinos? Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta la fecha, con la gente que hemos hablado, pues no. El ayuntamiento sacó en el boletín ya que iba a repartir las ayudas, las donaciones que había recibido, pero de momento, hasta donde yo sé, no ha entrado en las cuentas. Y del Cabildo, con la gente que yo he hablado, tampoco. No sé si ha llegado a alguien, pero en la mayoría creo que no. Y bueno, y luego está la del Ministerio, que pienso que tardará arreglando papeles y presentándolos en la Casa Masión. Y ahora pues esperar, porque la rapidez está faltando. Nos decía Fátima que lo que más demandan ahora ustedes quizás es
certeza, porque se habla mucho, pero no hay constancia todavía, nada se ha materializado. Efectivamente, necesitamos una certeza, una planificación de lo que va a suceder después. No podemos esperar a que el volcán termine, no podemos esperar. Entonces, la certeza es fundamental. Medidas, pues las de urgencia las están tomando y las están tomando, las administraciones están trabajando, ¿vale? Pero tenemos que saber ese medio plazo y ese largo plazo. El de corto plazo es el que estamos ahora mismo, pero el medio plazo tenemos que saberlo con inmediatez, en casas de alquiler, viviendo no bien, en gente, amigos que te han dado las casas, te las han prestado, pero no sabemos hasta cuándo podemos estar en ellas. Es una incertidumbre y esto psicológicamente nos va a pasar factura, que ya la está pasando, ¿eh? Ya la situación sabemos que no van a devolver las casas que se ha llevado la lava, que no va a ser nada igual, que la vida no va a ser como la que tenían antes, pero una solución que no tengamos que esperar un año, ¿no? Para tener un poquito de normalidad, nos decía. Sí, una solución. Mira, hoy se está presentando un proyecto de unos arquitectos que lo han querido presentar por medio de la plataforma y bueno, es un proyecto que puede dar pie a que las administraciones se inyecten, igual que a nosotros, de ilusión y de esperanza, ¿no? Y por ahí podemos empezar. Es un proyecto pues donde todos estaríamos juntos, donde una pequeña ciudad, ¿no? Con todas las medidas que tiene que tener un pequeño barrio, ¿no? Sabemos que al barrio y a los barrios que se han perdido será complicado volver al 100%, pero necesitamos que nos digan qué va a pasar y estamos faltando esa información. No nos está llegando correctamente, no lo sé si es que no quieren dar el paso. Claro que llegan aquí, todos nos dicen, no los vamos a dejar solos, van a tener nuestra ayuda, pero ¿qué ayuda? Necesitamos saberla, tener la certeza de saber qué es lo que va a pasar al final. ¿Te van a indemnizar? ¿Te van a dar un importe? ¿Te van a dar un terreno para que te hagas la casa? Tú tienes que saber qué va a ser después de tu vida, porque ahora mismo ya la tenemos destruida no, estamos aquí, claro está, pero mentalmente no, y físicamente nos estamos agotando también. Pues son las palabras de Fátima, miembro de esa plataforma de afectados donde se reúnen esas personas a las que la lava ha golpeado duramente. Gracias, Mónica. Por cierto, una curiosidad, vemos que por la ropa que llevas, por el aspecto que tienes, está dando el sol, por tanto no tenemos ahora mismo nubes sobre el Valle de Aridane. ¿Las lluvias de esta mañana ya han remitido? Sí, Antonio, ahora mismo cielos despejados aquí en los llanos de Aridane, donde nos encontramos, tan solo esa inmensa nube blanca que sale del volcán, pero buena temperatura hasta ahora del mediodía, ausencia de lluvias de momento en la Isla Bonita. Muchas gracias, Mónica. Además nos adelantan desde el Servicio de Meteorología de Televisión Canaria que tampoco está previsto que llueva durante el fin de semana, así que al menos eso son buenas noticias para esa zona de la isla. Bueno, ¿cómo han sido estos meses de erupción? Estamos hablando de 2 meses, hemos visto cómo la lava ha tenido diferentes comportamientos. Algunas coladas han tenido mayor velocidad, otras han sido más viscosas. Vamos a ver con la ayuda de este gráfico cómo ha sido esa evolución. Vamos a ver primero ese primer mes, ahí estamos viendo la isla de La Palma. Ese primer mes, como desde el volcán de Cumbre Vieja salió esa colada, ese es el reflejo de los primeros 30 días. Como ven, se creó aquella primera fajana y a partir de ese segundo mes, lo que vamos a ver enseguida es cómo esas coladas, algunas fueron transitando por la colada las coladas primigenias, algunas han rellenado esos huecos y otras han ido incorporando para, sobre todo, ensanchar lo que ha sido esta erupción durante los 62 días que llevamos. Ahí lo tienen, esa segunda imagen. Como pueden ver, en amarillo está indicado lo que fue el primer mes. En el segundo mes hay mucha lava que ha corrido por encima de las coladas ya iniciales, también por esos tubos lábicos, pero como pueden ver, se ha ensanchado y hemos visto incluso la formación de nuevas fajanas en la costa. Las muestras de solidaridad hacia los damnificados en La Palma se cuentan por decenas. Vean esta iniciativa. Hace unas semanas les hablamos de la dura situación que está atravesando La Palma. Les hicimos sentir el rugido del volcán y les pedimos ayuda. Bueno, es la iniciativa que se ha desarrollado en un instituto de enseñanza secundaria de Málaga. La voz que escuchan pertenece a una docente palmera que desarrolla su actividad en ese centro. Toda la comunidad educativa se ha volcado para ayudar a quienes lo están pasando peor. Las preguntas se convirtieron en afirmaciones. Yo sé hacer, nosotros aportamos, yo colaboro, nosotros nos encargamos, yo puedo donar, yo traigo, yo hago.
y las palabras. Bueno, Patricia Martín Lorenzo es esa profesora palmera que está detrás de esta campaña. Ella nació en Santa Cruz de la Palma, lleva desde los 18 años trabajando fuera de la isla. De hecho, en estos últimos 7 años ha estado en Málaga, pero como hemos visto, Patricia, no te olvidas de tu isla, ¿verdad? No, nunca. Bueno, Y mucho menos en esta situación. lo primero que queríamos preguntarte, ¿cómo surgió esa iniciativa? Me imagino que en los primeros días de erupción, incertidumbre, los profesores, los alumnos te preguntaban cómo surgió. Pues sí, más o menos empezó de ese modo. En el instituto sabían que yo era de La Palma, entonces primero en principio todo el mundo se preocupó muy mucho por mí, por mi familia, por cómo estaba la situación. Y enseguida todo el mundo me empezó a preguntar qué podían hacer, cómo podían echar una mano, y yo al principio no sabía muy bien cómo responderles. Y luego me fui unos días a La Palma y ahí ya sí que me dio tiempo a reflexionar un poco y a ver qué podíamos poner en marcha. ¿Y qué fue lo que pusieron en marcha? Cuéntanos. Pues mira, lo que hicimos fueron varias actividades. Una fue un desayuno solidario para los profesores. Después puse en marcha una venta solidaria de mojos en la sala de profesores. Y después lo más importante que hicimos fue un mercadillo solidario en el que el alumnado se volcó en los preparativos. Bueno, el alumnado, los profesores, las familias, toda la comunidad educativa se volcó. Y la verdad es que fue algo muy, muy, muy bonito. Sobre todo el hecho de que los preparativos nosotros lo abrimos a que los alumnos pudieran contribuir en los recreos de forma voluntaria. Y una de las cosas que más a mí me tocó es que los alumnos en sus recreos, en su rato libre, de forma totalmente voluntaria, se venían a ayudar a hacer carteles, a pintar cosas, a hacer manualidades, a hacer banderillas con los colores de la bandera de Canarias para decorar ese mercadillo. O sea que la verdad es que fue algo que yo sé que es una contribución muy pequeñita, porque al final la recaudación no fue tan grande para nosotros, para ser un centro educativo sí que es más o menos reseñable, pero yo creo que lo que más me llevo de todo esto es cómo toda la comunidad se volcó y creo que al final eso es lo más importante de la educación en valores. Bueno, estamos hablando de más de 3.000 euros que van desde Málaga a La Palma. La cantidad es respetable, es una cantidad muy buena para ser un instituto. Estamos hablando también de un instituto de alumnos entre 2 y 17 años, lógicamente, con más de 1.000 alumnos en Ciudad Jardín, en el centro de Málaga. Bueno, un instituto también potente, ¿no? Sí, además es un instituto con mucha historia. Y sí que es verdad que yo no esperaba tanto una respuesta tan contundente y la verdad es que me he sentido muy, muy orgullosa estos días de ser palmera, me he sentido muy orgullosa de ser docente y me he sentido muy, muy orgullosa de formar parte de un instituto que pone por delante la educación en valores y que al final te das cuenta de que de las fechas de las batallas los chiquillos muchas veces se olvidan. De este tipo de cosas no se olvidan. Vamos a ir por partes. Hablamos de un desayuno solidario que yo creo que tenía también productos de la tierra, productos palmeros, aparte del mojo también que nos has contado, que no sé si incluso fue una subasta o lo vendiste o cómo fue aquello. No, en realidad el mojo lo dejaba en botecitos y ponía una hucha al lado y voluntariamente quien quisiera que echara la voluntad. Y después el desayuno lo que hicimos fue que cada profesor se traía algo de comer. Yo de La Palma me vine con la maleta cargada de queso, de almendrados, de mermelada de guayaba, de un montón de cosas. Y al final lo que hicimos fue, pues, para poder participar en el desayuno tenías que poner un donativo y que gustosamente todo el profesorado puso. Y de otra parte es ese mercadillo solidario, como has dicho, algo muy bonito. Los alumnos incluso en los recreos, en sus ratos libres que podían hacer cualquier cosa, se acercaban hasta la sala donde ustedes estaban para preparar todo ese tipo de material. ¿En qué consistió después el mercadillo? ¿Un día de lectivo que fueron pasando por...? Cuéntanos. Pues fue un viernes que lo que hicimos es, para respetar un poco la situación COVID, no podíamos dejarlo abierto en el recreo y demás. Entonces lo que hicimos fue escalonar las visitas y todo el alumnado del centro a lo largo de la mañana pudo visitar el mercadillo y ese mercadillo se conformaba en base a donaciones que habían hecho los propios alumnos, profesores, familias y en base a manualidades y a productos elaborados por la comunidad educativa. Por ejemplo, el ciclo de óptica donó un par de gafas de sol que se rifaron también, así que al final fue un poco la contribución, la unión de muchos granitos de arena que todo el mundo fue aportando.
Bueno, eres una palmera en Málaga, estamos a unos 2.000 kilómetros aproximadamente de la península ibérica aquí en Canarias, pero los alumnos, los padres, las madres, el personal docente, el no docente, todo el mundo se ha volcado y todo el mundo te pregunta cómo está viviendo la situación en tu isla, ¿verdad? Sí, además es algo constante y además es una sensación muy agridulce, porque por un lado sí que ha sido siempre muy duro, todo, además verlo desde fuera. Yo creo que eso nos ha pasado a todos los palmeros que estamos fuera, que lo vives como con una angustia añadida por la incertidumbre, por no poder estar cerca y demás, pero después a la vez he recibido muchísimo cariño, muchísimo calor y es algo que creo que hemos sentido todos los palmeros allá donde estemos. Es ese arrope y ese acompañamiento. Patricia Martín, profesora en Málaga, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Atlántico Noticias y sobre todo gracias por haber sido partícipe de esa iniciativa. Gracias a ustedes por darnos voz. Bueno, muchas gracias. Ya lo estamos diciendo, 2 meses se cumplen desde que el volcán de Cumbre Vieja comenzó a expulsar el material magmático. Hemos visto cómo han pasado esas coladas, ese primer mes, ese segundo mes, y hemos querido también hacer un repaso de los destrozos que ha provocado en la isla Miguel, sin olvidar a las miles de personas que, como veíamos antes con Mónica, han estado afectadas. Sí, son más de 7.000 las personas que han sido evacuadas en estos 3 municipios afectados. Según la web del Cabildo, donde se recogen todos estos datos de estos 2 meses de erupción volcánica, 2.120 han perdido su residencia. Y es que 1.462 edificaciones son las que se han visto afectadas según el catastro del Cabildo. 1.181 son viviendas, 67 de uso industrial, 34 de ocio y hostelería, 13 de uso público y 15 de otros usos. Según el satélite Copérnicus, son 1.042 las hectáreas afectadas por estas 3 coladas en los municipios afectados y de ellas 314 son de cultivo, 187 plataneras, 59 viñedos y 24 aguacateras. 42 son las hectáreas de esta fajana que sigue formándose en la costa de Tazacorte. Seguimos viendo datos. Desde que comenzara esta erupción volcánica el 19 de septiembre, según el Instituto Geológico Nacional, se han producido más de 5.300 sismos, una media de 85 al día. El récord lo hemos venido contando esta misma madrugada de 5,1 a 37 kilómetros de profundidad en la villa de Mazo. Con todos estos datos, Miguel, además ya hemos conocido una nueva valoración de esos daños que ha realizado el propio Gobierno de Canarias. Sí, son 900 millones de euros los daños que ha provocado esta crisis volcánica. Son datos que ha presentado la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias en el Parlamento. Hasta el momento, el Gobierno de Canarias ha destinado 40 millones de euros y el Gobierno estatal más de 220 millones de euros. Por eso el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Hacienda confía que en las próximas semanas se puedan llevar estas cuentas al Parlamento Europeo y comiencen a llegar ayudas también desde la Unión Europea. Y muy pendientes también, Miguel, de la calidad del aire y también de la dirección del viento en las próximas horas, que podría complicar la operatividad del aeropuerto de La Palma. ¿En qué situación estamos? Sí, lo avisaba ayer el PVOLCA y también lo avisaba esta misma mañana los controladores aéreos, que esa columna de humo se podría trasladar hasta la otra zona de la isla y afectar a la operatividad del aeropuerto de la isla de La Palma. Por el momento, las operaciones interinsulares siguen funcionando con total normalidad, siguen aterrizando y despegando todos los aviones de estas 2 aerolíneas canarias. Los que sí se han cancelado son todas las operaciones que vienen desde la península. Gracias, Miguel. Ya vemos nuevas cancelaciones en esas llegadas a La Palma, tanto aterrizajes como despegues de esas compañías que querían unir la isla con el resto del territorio nacional. Bueno, la calidad del aire es buena en todos los municipios, nos lo ha dicho nuestro compañero Miguel Ángel Guerra, Miguel Vega, tanto por cenizas como por dióxido de azufre. Durante la mañana, ya están viendo esa imagen en directo de la erupción en La Palma, durante la mañana del viernes se han detectado casi 200 terremotos menos que ayer, algunos sentidos, y de hecho, como decíamos antes, se ha notado el más fuerte, el de mayor magnitud esta madrugada a la 1:08 por debajo de Mazo, a 37 kilómetros en el suroeste de Mazo, en esa profundidad, que ha sido, como decimos, el de mayor magnitud registrado hasta el momento
en La Palma. Los terremotos continúan, aunque sean menos. También continúa, como nos decía Itaiza Domínguez, ese tremor volcánico, el dióxido de azufre. Bueno, de momento los indicios no apuntan hacia un final de la erupción, pero estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo. Ayer ocurrió, lo vimos antes, ese desborde de lava de 1 hora aproximadamente, pero hoy la lava ha corrido por esas coladas antiguas y no se ha producido incidencias de ese tipo. El último cálculo de daños lo cifra en algo más de 900 millones de euros, como nos contaba ahora nuestro compañero Miguel Guevara. Enseguida volvemos. Ahí la tienen, la impresionante imagen en directo que nos llega desde La Palma. Hoy se cumplen 2 meses desde la erupción que comenzó el pasado 19 de septiembre ahí en el Valle de Ariadani, que todavía, como ven, sigue echando lava, ese volcán de Cumbre Vieja. Lo que ven se puede apreciar esa especie de, no es humo, no es neblina, es ese vapor de agua que se ha generado por las lluvias de estas últimas horas. Durante la noche estuvo lloviendo, también a primera hora de la mañana vimos caer algo de agua. Ese agua cae sobre la lava, que por supuesto está a una temperatura muy superior al agua que llega desde el cielo, y se ha generado ese vapor de agua que se ha unido a los gases que las propias coladas también han emanado. Esa es la imagen que estamos viendo en estos momentos desde La Palma, como decimos, 2 meses después desde que comenzara esta erupción. Bueno, hoy está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la isla. Ya está en La Palma la ministra Teresa Rivera, que junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha tenido y tendrá una agenda muy ajetreada hoy viernes, ¿no es así, Magali Cáceres? Pues sí, muy buenas tardes, Antonio. Una agenda muy completa que da comienzo también muy temprano aquí en esta capitalina Casa Salazar de Santa Cruz de la Palma. La ministra, acompañada de su homónimo canario, Juan Antonio Balbuena, se reunía con el presidente Torres y presidente Hernández Zapata y también con los alcaldes y alcaldesas de los 3 municipios afectados por esta erupción volcánica. Ha habido tiempo también durante la mañana para una reunión con el responsable de la Reserva Mundial de la Biosfera, Ernesto Aguiar, y también ahora mismo están reunidos con los responsables de la Brigada de Incendios Forestales, la BRIF, después de haber pasado por el Cabildo también a saludar a los miembros del PEVOLCA. Está previsto que esta misma tarde se una a esta visita el presidente Pedro Sánchez, que visita la isla por 7ª vez dentro de este periodo eruptivo. Tienen previsto visitar el barco de la Armada suministrador de agua y también acercarse a las desaladoras que están en Puerto Naos. Estaba previsto también que llegara a la isla y acompañase en parte de la visita el comisario europeo de Medio Ambiente, pero precisamente llegaba desde Madrid en ese vuelo que ha sido suspendido por Iberia. Pero la actividad va a seguir porque en esta Casa Salazar se reunirán durante la tarde también con otros sectores. Uno de ellos, importantísimo, el sector pesquero. Aquí, en la isla de La Palma, ya hemos sido atendidos los medios de comunicación por estos 3 protagonistas. Todos apostemos también por las políticas medioambientales, por las energías limpias, como comentábamos en el encuentro que hemos tenido, y por una recuperación que nos permita contar con una isla mejor, más eficiente y más sostenible que la que ya teníamos antes del 19 de septiembre. Una reconstrucción que nos coloque de nuevo en niveles de excelencia en todos los frentes, a veces con repensamiento en torno a las infraestructuras de agua, de transporte y distribución eléctrica, en un momento en el que sabemos que se está planteando proyectos ambiciosos desde el punto de vista del suministro de energía 100% renovable. Se publicará en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de 10 millones de euros para, actuando de oficio, esos fondos lleguen a las empresas, a los afectados por la crisis económica. Después del trabajo arduo, burocrático y administrativo, estos fondos, repito, con convocatoria abierta a partir del próximo martes. Bueno, recuerden que el Gobierno de Canarias ha cifrado en 908 millones de euros el destrozo que se ha producido en el Valle de Aridane por esta erupción volcánica. No vamos a dejar de tener la mirada puesta en el volcán, pero tampoco nos olvidamos de los datos que está dejando la pandemia. La incidencia en España ha subido 8 puntos y supera ya los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y también lo hacen algunas comunidades autónomas de forma individual. Cuéntanos.
Sí, Antonio, y de hecho esa incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes no la teníamos desde septiembre, es la primera vez que se supera esa barrera. Por comunidades autónomas, la más afectada sin duda es Navarra, ya que roza los 300 casos por cada 100.000 habitantes en esa incidencia acumulada a 14 días. Las que menos están sufriendo este repunte de contagios, la ciudad autónoma de Ceuta, con 39,19 de incidencia acumulada, y también Extremadura. Esto es en la península ibérica, bueno, Baleares también, Ceuta y Melilla. ¿Cómo estamos en Canarias? Pues Canarias ciertamente es la comunidad número 7 de las 17 comunidades autónomas que tenemos en España en mayor incidencia acumulada a 14 días. Por isla sabemos que Fuerteventura sin duda es la que mayor incidencia tiene, con 172 casos por cada 100.000 habitantes, seguidas de Lanzarote, las Islas Capitalinas y La Gomera, y sin duda las que mejor situación tienen, La Palma y El Hierro, con 8 tan solo de incidencia acumulada. Además, a partir del próximo lunes, este color de Lanzarote y de La Graciosa, por desgracia, se actualiza porque va a pasar también a nivel 2 como Fuerteventura por ese incremento. Y con esta subida de contagios, Isiar, sabemos que hay comunidades que quieren implantar el certificado COVID. ¿Cómo es eso? Y esto nos recuerda un poco a lo que ya vivimos. Recordamos, este certificado COVID se implantaba según el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma lo aprobaron hoy, ya que todavía no tenemos un criterio común en este sentido. La última en unirse, y esto es noticia de última hora, es Aragón. Navarra, la comunidad más afectada, también lo ha solicitado, y Canarias también lo ha hecho. Algunas, como Cataluña, ya tienen implantado ese certificado COVID, y lo que piden es ampliarlo a ciertos sectores que no sean solo el ocio nocturno. Y si te parece, Antonio, vamos a ver cómo Fernando Simón se refiere a la implantación obligatoria de este certificado COVID. En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID, ese certificado digital, con apretar 2 botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo? Bueno, más allá de si la justicia va a permitir o no ese pasaporte COVID, implementarlo también tiene unas connotaciones. De ellas queremos hablar ya con David Curbelo, que es profesor de bioética. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿es discriminatorio, David Curbelo, solicitar un certificado COVID o tener que unas personas tengan un tratamiento y otras tengan otro? Pues va a depender muchísimo del ámbito de actuación y los derechos y libertades que se puedan ver afectados por la solicitud del pasaporte COVID. Verdaderamente, para lo que nace el pasaporte COVID es para garantizar derechos y libertades, como la libertad de movimientos en la Unión Europea, que fue la primera razón de ser del pasaporte COVID. Ya planteábamos hace un tiempo que esto podría dar lugar a su uso en otros ámbitos. Obviamente es lo que ha pasado, como preveíamos, aunque inicialmente nos habían dicho que no iba a ocurrir así. Pero bueno, todo va a depender del uso. No es lo mismo usarlo únicamente para limitar el acceso a locales de ocio, de restauración, que usar el mismo pasaporte COVID, por ejemplo, para obtener un trabajo. Bueno, de hecho, en Italia, a mediados de octubre, se anunció que le iban a pedir a los trabajadores, no sé si es un pasaporte COVID, pero sí que una prueba y estar vacunados, ¿no? Claro, es que ahí cada país ha ido tomando sus diferentes criterios. Unos están obligando a tener el pasaporte, así no se está vacunado, al menos tener pruebas de antígenos o PCR prácticamente semanalmente. Hay países donde esto de momento no se está planteando. Habría que cambiar muchas leyes para eso, pero en este caso sí que se estaría afectando a muchas libertades individuales. Pero desde el punto de vista ético, ¿por qué pedir el pasaporte COVID o el certificado de vacunación o la prueba PCR 72 horas antes no generó tanto rechazo para los turistas y sí puede generar más para esa libertad de movimientos, quizás para entrar en locales de restauración o incluso, en este caso ya el más ambicioso, el de los trabajadores? Vamos a ir por partes porque la verdad es que la respuesta va a cambiar mucho en función del ámbito de actuación, como te decía. Por ejemplo, para acceder a un local de ocio nocturno, a un local destinado a la restauración,
Al final no es nada muy diferente a que cuando tú intentas entrar a un local con pantalón corto o con tenis a una discoteca, te deniegan el acceso. Tengo mi derecho de acceso, te lo deniego. Si no quieres vestir como yo te digo que tienes que vestir, aquí no entras. Puede haber más o menos discusión, pero tampoco pasa nada. Es algo bastante similar. Aquí lo que estamos haciendo es protegiendo a las personas que acceden a estos locales y permitiendo que, por ejemplo, en la restauración, que ha sido tan castigada durante los últimos meses, puedan mantener unos niveles de aforo mayores. Digamos, aquí no se limitan libertades y derechos adquiridos. En cambio, cuando se traslada la misma explicación al ámbito laboral, ya entramos en cuestiones que son mucho más complejas, porque de hecho sí se te está obligando a vacunarte en contra de tu voluntad, por ejemplo, porque para vivir sí necesitas trabajar. Y esto sí que, más allá de las cuestiones éticas innegables, implicaría también la necesidad de modificar diferentes leyes. Y fomentar el teletrabajo, es decir, no permitimos a las personas no vacunadas que acudan al puesto de trabajo, pero sí les permitimos mantener su puesto de trabajo trabajando desde sus casas. En algunos sectores esto se podrá facilitar, en otros no. Pero son cuestiones que habrá que ir analizando, ¿no?, caso por caso. Por cierto, una cosa que nos estamos encontrando mucho, lo vemos a lo mejor en los ámbitos laborales, lo vemos también, bueno, en la vida más la social que en la profesional, es quizás señalar a las personas que no están vacunadas, a las negacionistas. Vemos una manifestación de negacionistas por el Paseo de las Canteras y decimos, ahí va gente que no está vacunada. Ese rechazo social o esa discriminación simplemente social, desde el punto de vista ético, ¿es reprochable? Al final cada uno está velando por sus propios intereses, por sus propias opiniones. Igual que unos tienen derecho a expresar su negativa, pues supongo que quien está en contra a esa opinión pues también tiene su derecho a expresar. El tema es que cuando estamos ante una cuestión de salud pública, obviamente hay opiniones que sí afectan a terceros. No es una cuestión de rechazo o no rechazo, al final es tolerar, entre comillas, las opiniones de todo el mundo, pero lo que uno haga o deje de hacer cuando me afecta a mí, pues cambia las reglas del juego, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo todo lo posible por no ser contagiado, pues que las libertades de determinadas personas me puedan hacer enfermar, pues tampoco parece que sea muy justo. Lo decía, bueno, simplemente porque nunca hemos visto un rechazo a personas que no se quieran vacunar de la gripe o algo así. En este caso sí que estamos viendo mucho señalamiento. De todas formas, en cualquier caso, David, antes de despedirnos, me gustaría, bueno, decir que estás en Reino Unido, allí la situación es diferente a la que estamos viviendo aquí. ¿Qué diferencias encuentras? El debate de fondo es un poco el mismo. Aquí se está tratando de evitar la implantación del pasaporte COVID, pero la mayoría de la gente vive con bastante normalidad, no hay limitaciones de aforo, pero sí que, aunque no es obligatorio el uso de mascarilla, por ejemplo, hay muchísima gente que la sigue usando. Lo que sí hemos detectado es que, a pesar de limitar las obligaciones, muchas personas, digamos, voluntariamente han mantenido muchas de las medidas que antes eran obligatorias y que ahora no lo son. David Curbelo, profesor de bioética en York, en Reino Unido, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Un placer. Saludos. Bueno, mientras en España parece que la vacunación ha conseguido no disparar el aumento de contagios, en el resto de Europa muchos países comienzan a intensificar sus campañas de vacunación y vuelven a aprobar restricciones para frenar una nueva ola de contagios. Alemania asegura que podría vivir unas navidades dramáticas. De emergencia nacional cataloga la situación el ministro de Sanidad alemán. El país ha comenzado a trasladar a pacientes críticos a otras regiones ante la saturación de algunos hospitales. En Alemania, más de 3.400 personas están en las UCI.
La situación es muy dramática y será muy importante que se tomen medidas rápidamente, que se tomen medidas de manera consistente para que se mejoren los indicadores y luego tendremos que observar si podemos detener o al menos reducir la vida diaria. El país germano limitará la movilidad de los no vacunados para frenar esta nueva ola de contagios. Además, comenzará a administrar la tercera dosis de refuerzo. La Agencia del Medicamento Europeo insiste en la necesidad de conseguir un mayor porcentaje de población inmunizada y podría aprobar en las próximas semanas las vacunas para menores de 12 años. Estamos viendo que las tasas de hospitalización e infecciones por COVID-19 están aumentando en casi todos los Estados miembros y la mayoría de los pacientes en cuidados intensivos son los no vacunados. Por lo tanto, quisiéramos reiterar la necesidad de vacunarse y para aquellos que son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo. Con el 85% de la población vacunada, Países Bajos ha pasado de 2.000 positivos diarios en octubre a 23.000 en la última jornada. Por eso el gobierno impone el cierre de la restauración a las 8 de la noche y retoma el uso de la mascarilla. La variante Delta ya es predominante en Reino Unido, que notifica más de 50.000 infecciones en la última jornada. El gobierno de Boris Johnson se plantea recuperar algunas restricciones de cara a Navidad. Y una semana después de confinar a los no vacunados, el gobierno de Austria decide confinar a toda la población durante 10 días y se plantea la vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022. Esa es la situación que tenemos en Europa. Ya saben, aquí en Canarias, a partir del próximo lunes, Lanzarote y La Graciosa se incorporan a ese nivel 2 de restricciones junto a Fuerteventura. El resto de islas va a permanecer como estaba en ese nivel 1. Vamos a volver enseguida a La Palma. Estamos muy pendientes de este día 62 de la erupción. Ahí estén viendo las imágenes en directo que nos ofrece nuestro dron con esas coladas. Algunas de ellas, como pueden ver, ya no está fluyendo lava por encima de ellas, pero sí que están provocando algunos destrozos. Ahí vemos esas nubes de ceniza, esas nubes de humo que emanan de diferentes puntos del Valle de Aridane, por el que están transcurriendo. También vemos algunas zonas, ahí las están viendo, que quedan aisladas, por las que las coladas no pasan, esas quipucas de las que hemos hablado también aquí en este programa, que permanecen a salvo, aunque eso sí, rodeadas por las coladas de lava. La erupción de Cumbre Vieja, que cumple 62 días, 2 meses desde aquel 19 de septiembre, cuando vimos salir aquella primera columna de cenizas. Nuestros compañeros lo contaron en directo desde la isla de La Palma. 2 meses después estamos con estas imágenes. Esa erupción no ha terminado, como nos contaba antes el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez. Tampoco tiene visos de terminar en las próximas semanas. Iremos viendo cómo se van desarrollando y sobre todo muy pendientes de esas señales que nos pueda dejar el volcán. Bueno, la erupción del volcán de Cumbre Vieja cumple esos 2 meses, como nos estamos hablando, sin que los científicos prevean el final de ese episodio. En las últimas horas, cuando se pensaba que la actividad eruptiva había cambiado de fase, la actividad estromboliana, ahí la están viendo, ha vuelto al volcán de Cabeza de Vaca. Estas son imágenes grabadas por Involcán, donde se puede observar cómo esa explosividad que hemos visto en otros periodos ha vuelto a ese cono principal. Este tipo de erupciones, las estrombolianas, se caracterizan por nuestro archipiélago. Normalmente han sido las más presentes. Alternan esos episodios más explosivos con otros de algo más de calma. El término estromboliano toma su nombre del volcán italiano Stromboli, que está en el pequeño archipiélago de las Eolias, cercano a la isla de Sicilia. Y esta otra imagen, grabada por uno de los drones del Instituto Geológico y Minero de España, muestra la dimensión del Valle de Aridane afectada por la lava. Más de 1.000 hectáreas, como nos contaba nuestro compañero Miguel Vega, sepultadas por la roca incandescente que de momento esas nuevas coladas recorren. Pues eso sí, buena noticia, lo ya destruido y no afectan a nuevos terrenos. Desde esta perspectiva se puede ver con detalle la capacidad demoledora de un volcán que hoy cumple, como les venimos repitiendo, esos 2 meses de actividad. La cámara infrarroja permite captar la temperatura que registra el magma en la superficie de la Tierra y que supera en muchos casos los 1000 grados. En las imágenes también se puede observar cómo algunos inmuebles han logrado escapar milagrosamente de esas lenguas de lava y, por ejemplo, tienen en la parte superior izquierda una casa que queda ahí aislada a muy pocos metros de la lava que discurre al sur.
Bueno, no perdemos de vista La Palma, pero vamos con más cuestiones. Exteriores confirma que el disidente político Junior García llegó a nuestro país con un visado emitido por el Consulado de España en La Habana. Por otro lado, este jueves se celebró la gala de los Grammy Latinos, este año con mención especial a esa situación que está viviendo Cuba. Y el Latin Grammy es para... vamos a ver. ¡Qué adrenalina! Hay que darlo vuelta. Patria y vida. Patria y vida se convierte en la canción del año. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso en Varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Y premia la labor de sus compositores por plasmar la realidad de Cuba, aunque esto les haya supuesto entrar en prisión. Este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba. Y en especial a Luis Manuel y a Michael Oizombo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones. A mi Cuba libre, a Michael Oizombo, y digamos todos, patria y vida, patria y vida, patria y vida. Y con esta ovación les recordaban, lo hacía también la gran Gloria Estefan, nacida en La Habana. Con tan solo un año, su familia tuvo que huir de la isla por razones políticas. Para muchos de nosotros se ha convertido en un himno. Es un gran ejemplo del poder que tiene la música para movilizar, inspirar y unirnos bajo la promesa de un día mejor. Unos premios de la música que van más allá y reivindican 60 años de lucha del pueblo cubano. Oye, 60 años tratando, Maravilla volver a ver a Gloria Estefan, entre otras. Seguimos en el continente americano porque allí se han reunido los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de México. Uno de los focos lo pusieron sobre los flujos migratorios y lo hacen tanto por tierra, a través de la frontera mexicana, como por el Caribe. Nuestro compañero Jorge Agobián tiene más detalles. Tanto el presidente Joe Biden como su homólogo mexicano destacaron que su relación binacional es de respeto mutuo y de igualdad. López Obrador agradeció que su país y su gobierno no sean tratados, y citamos, como el patio trasero de Estados Unidos. Eso lo indicó durante una reunión bilateral aquí en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. En resumen, los tres líderes de Estados Unidos, México y Canadá acordaron establecer un bloque regional para combatir en conjunto los flujos migratorios de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que tienen un impacto en el sur de México, pero también en Estados Unidos. Los líderes también enfatizaron la necesidad de invertir en los países de la región y solidificar una relación diplomática, pero también comercial, para convertir a América del Norte, según indicaron, en una zona competitiva con otras regiones del mundo y poner como bloque fin a la pandemia en la región. Biden, por su parte, también abogó por un compromiso que dijo estar seguro tanto López Obrador como él tienen por la democracia, e indicó que la democracia se ha visto reducida en los últimos 20 años en varios lugares del mundo. El presidente mexicano, por su parte, abogó, después de esa mención de Biden, por la libertad de expresión de ideas de los países. Es el informe desde la Casa Blanca. Reporta Jorge Agobián, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Volvemos a Europa y seguimos pendientes de ese diálogo que se produce entre Alemania y Bielorrusia para tratar de frenar esa crisis migratoria en la frontera polaca. En las últimas horas, los campamentos situados junto a esa demarcación, que están desalojados desde Minsk, ya han despegado el primer vuelo de repatriación con destino a Bagdad. El gobierno de Lukashenko parece que empieza a ceder frente a esta crisis humanitaria. Segunda conversación entre Merkel y Lukashenko, la Unión Europea lo ha definido como diálogo técnico y parece que de momento la conversación ha dado sus frutos. Después de eternas noches al raso, soportando temperaturas gélidas, los migrantes empiezan a ser trasladados a lugares más seguros. La otra parte del acuerdo es la repatriación. Este jueves llegaban a Bagdad los primeros iraquíes. Me habría quedado hasta la muerte, pero mi familia estaba en peligro. Si la situación no mejora en Irak en un año o dos, me voy de nuevo. Si no hay solución, me veré obligado a irme. Para ser honesto, estoy muy triste. Estaba feliz cuando me fui a Bielorrusia. Todos estamos tristes ahora. La gente regresó porque no tenía otra opción. Todos estos jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué podemos hacer si la ruta está cerrada?
Vladimir Putin parece no estar conforme con este principio de acuerdo y ha acusado a Occidente de utilizar la crisis migratoria para ejercer más presión sobre Lukashenko. No podemos dejar de ver que los países occidentales utilizan la crisis migratoria en la frontera bielorrusa-polaca como una nueva razón para la tensión en nuestra región vecina, para ejercer presión sobre Minsk, y al mismo tiempo olvidan sus propias obligaciones humanitarias. Según Bielorrusia, la crisis ha comenzado a remitir después de que Lukashenko admitiera el éxodo de 7.000 personas. 5.000 serán repatriadas y otras 2.000, los próximos a la frontera, irán a Alemania facilitando un corredor humanitario. Sin embargo, la Unión Europea no lo ha confirmado. Tremenda la situación que se vive en esa frontera entre Bielorrusia y Polonia. Como decíamos, 7.000 personas allí, 5.000 se espera que vuelvan a sus países. Para seguir hablando de migración, de otras rutas migratorias también, saludamos como cada viernes, lo encontramos en Senegal, a José Naranjo. José Naranjo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo estamos viendo, 7.000 personas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. 5.000 de ellas quieren hacerlas volver a sus países de origen, otros 2.000 podrían ser absorbidos por Europa. Encontramos una frontera diferente, pero el mismo drama. Sí, efectivamente, ¿no? Asistimos con estupor, ¿no? Y con la sensación de que ya sea en el Mediterráneo, ya sea en la ruta canaria del Atlántico, ya sea en el norte de Europa, como vemos con la crisis en Bielorrusia, cómo los migrantes siguen siendo utilizados por los estados como moneda de cambio, como elemento de presión. Y en este caso, bueno, claramente Bielorrusia usa este arma, digamos, de los migrantes, convierte a las personas en un arma para presionar a la Unión Europea, ¿no? Digamos que esto es una tónica que se viene dando ya desde hace tiempo y en el que los migrantes son las víctimas, ¿no? En el caso de Bielorrusia, con el agravante de que estamos hablando de personas que proceden de lugares en donde hay conflicto, en donde hay situaciones de guerra o de inestabilidad, y además con la variante climática, ¿no? Hay que ver las imágenes y darse cuenta de que en este momento en esas zonas son zonas donde hace muchísimo frío y los migrantes a veces se encuentran en campamentos que no reúnen las condiciones o que están a la intemperie, ¿no? La verdad es que es un drama tremendo que se replica en distintos puntos de los límites, de los bordes de Europa. Sí, porque se habló mucho, no hace muchos meses, lo recordamos todos porque vimos las imágenes de ese conflicto entre Marruecos, esos inmigrantes que cruzaron a nado hacia las ciudades autónomas españolas y de la poca capacidad o ninguna gana que tenía el gobierno de Marruecos de controlar a esos inmigrantes. Aquí pasa lo mismo y como tú decías también, y se dice rápido, los gobiernos parece que utilizan a las propias personas, y ahí veíamos en esas imágenes a un montón de niños, de niñas, como moneda de cambio para conseguir otras cuestiones que les reclaman a la Unión Europea. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que es la instrumentalización de un drama, ¿no? De un fenómeno que tiene una componente claramente social y económica, que es los intentos de miles de personas, pues de tener unas mejores expectativas, de avanzar en sus vidas, de poder generar ingresos y ayudar a su familia, o, como decía, de salir de zonas de conflicto en los que está en riesgo sus propias vidas, ¿no? El caso de Marruecos, que cita, ¿no? Con la famosa crisis que se produjo en la ciudad autónoma de Ceuta, con más de 8.000, muchos de ellos niños, ¿no? Más de 8.000 personas, muchos de ellos menores de edad, que todavía colean, ¿no? Ahí claramente Marruecos decidió abrir la frontera para generar un problema, para sumar presión en sus negociaciones políticas que tienen que ver con el Sáhara Occidental, que tienen que ver con distintos acuerdos económicos con la Unión Europea y con España, y en el caso de Bielorrusia, con la sombra de Rusia, de Putin ahí por detrás de Lukashenko, ¿no? Tratando de meter presión a Alemania, de meter presión a la Unión Europea. En definitiva, yo creo que ese es un elemento más que se suma al propio drama que ya en sí es las migraciones que están provocando muerte y pérdida de vidas humanas. Pues si encima lo utilizamos como los estados lo utilizan como un arma política, pues mal vamos, ¿no? Desde luego. Hablando de muertes, por desgracia, esta semana contabilizamos 13 migrantes fallecidos en esa ruta entre África y Canarias. 13 son los que contabilizamos, los que hay datos. No sabemos cuántas más personas se pueden haber quedado por el camino. Parece que estamos muy centrados en el volcán, también muy centrados en el coronavirus, pero esa ruta migratoria y ese desastre continúa, Pepe.
No nos podemos olvidar, ¿no? No nos podemos olvidar que en este momento la ruta atlántica o la ruta canaria de las migraciones hacia Europa está abierta, que se están produciendo salidas de embarcaciones tanto desde Gambia, Senegal o Mauritania, con los famosos cayucos, estas embarcaciones enormes que llegan sobre todo a las islas occidentales, pero también las embarcaciones cada vez más frágiles, tanto pateras como embarcaciones hinchables que salen desde el antiguo Sáhara Occidental o desde el sur de Marruecos, y que son viajes absolutamente precarios en los que los ocupantes de esas embarcaciones se juegan la vida. Esto es un recordatorio permanente de que estamos ante un drama que no nos podemos olvidar. Por supuesto que otros asuntos, como desgraciadamente el tema del volcán, provocan pérdidas materiales, pero la migración provoca la muerte de personas y desde luego que no nos podemos olvidar, ¿no? Como dices, 13 víctimas esta semana contabilizadas, pero es imposible saber cuántas personas se pierden para siempre en el mar. Yo acabo de estar, por ejemplo, en el norte de Senegal, en una localidad que se llama Gandiol. Hay un cayuco con 42 personas perdidas desde hace meses, ¿no? Y las familias, las madres de esos chicos no saben qué ha pasado con ellos, ¿no? Y eso es un drama que es constante y al que tenemos que dedicar toda la atención y todo el interés. Efectivamente, conviene seguir informando sobre ello y que no se pierda la pista. Por cierto, que unos compañeros del periódico El País han recibido un reconocimiento precisamente por esa labor, ¿verdad? Sí, María Martín, estamos muy contentos, ¿no? Porque María Martín y Javier Baulús, el fotógrafo Javier Baulús, han hecho un trabajo impresionante en la cobertura de la crisis migratoria, sobre todo del año pasado, en Canarias, y han ganado el premio Gabo, que es un premio importantísimo de periodismo que se concede en Colombia por la Fundación Gabriel García Márquez y que ha venido a recaer como cobertura periodística en los compañeros María Martín y Javier Baulús, así que enhorabuena a ellos porque es muy importante la labor también de los periodistas que dan visibilidad a este drama que se ha vivido en Canarias y que se sigue viviendo. Y Pepe, casi como corresponsal, minuto y resultado en Senegal, porque esta semana la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias estuvo de visita por Cabo Verde y por Senegal. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, ¿no? Nazara Cabrera, la directora general de Relaciones Económicas con África, ha de alguna manera reactivado las visitas, los encuentros, las reuniones con las autoridades africanas, algo que desde el coronavirus se había un poco quedado ahí en el aire, lógicamente, ¿no? Por las dificultades a la movilidad. Y Nazara Cabrera ha estado en Senegal primero, en donde ha tenido la oportunidad de firmar un convenio con la Agencia Nacional de Promoción del Empleo de Jóvenes, algo súper importante también para combatir el fenómeno migratorio, para tratar de dar alternativas de trabajo a los jóvenes. Yo creo que es una labor muy importante, ¿no? Y además se ha reunido con la Agencia Senegalesa de Promoción Turística para estudiar posibilidades de colaboración y con la APIX, una agencia de promoción económica. Y al día siguiente se trasladó al archipiélago de Cabo Verde para preparar con José María Neves, con el primer ministro caboverdiano, una cumbre bilateral Canarias-Cabo Verde que va a haber a finales de este mes en Las Palmas de Gran Canaria. Digamos que Nazara Cabrera está tratando de reactivar esas relaciones entre Canarias y la zona africana más próxima, que son tan importantes para Canarias y también para esta parte de África, ¿no? Que Canarias sea, como venimos diciendo siempre, que Canarias sea un puente de África entre África y Europa. Que estamos ahí tan cerca, a pocos kilómetros, y parece que estamos tan lejos. José Naranjo, muchas gracias un viernes más por estar con nosotros. Buen fin de semana y nos vemos otra vez el próximo viernes. Gracias a ustedes, hasta el viernes. Bueno, hace solo unos minutos les contamos que desde este lunes habrá confinamiento en Austria. El lunes pasado empezamos la semana hablándoles de esa situación, confinados solo el porcentaje de población no vacunada, pero a partir del próximo lunes será una situación completa para toda la población. Saludamos otra vez a Candelaria Rodríguez, Candelaria Ambiena, también prácticamente nuestra corresponsal directora de proyectos artísticos, porque como decíamos, Candelaria, en unos días el confinamiento no solo va a ser para los no vacunados, sino para toda la población. Hola, buenas tardes a todos. Sí, así parece que después de múltiples reuniones y de encuentros entre los especialistas en la materia, más todos los que son los
presidente, que sería lo que serían nuestros presidentes autonómicos. En principio se acordó el cierre solo para la Alta Austria y para Salzburgo, que era donde más incidencia había. Luego, por varias razones de pensar, bueno, si cierras unos estados y otros no, pues la gente se va a ir de un sitio a otro, vamos a donde no esté cerrado. Entonces parece que tras reuniones que duraron hoy hasta altas horas de la madrugada, decidieron que ese cierre sea para toda Austria. Vacunados, no vacunados, curados, no curados, enfermos, por enfermar, para todo el mundo. Solo que el lockdown, que se llama aquí, no es tan estricto, o sea, es estricto, pero no en el sentido como lo conocimos nosotros en España, sino, o sea, puedes salir, puedes ir a tomar el aire, puedes pasear al perro, puedes caminar por al aire libre, hacer deporte, solo que está cerrado el comercio, lo cual es una desgracia para las personas que en la Navidad remontan con sus negocios, con los mercadillos de Navidad, que ya estaban todos abiertos. Y bueno, la gastronomía cierra, reciben ayudas del Estado por ello, pero no deja de ser un poco justo en estas fechas que se produzca esto. Luego es pensado, como no pueden hacer el cierre por más de 10 días, son 10 días y dentro de 10 días se revisa la situación a ver cómo sigue y si la situación no ha mejorado se cierra otros 10 días más. En principio es por 10 días hasta, bueno, no sé qué día cae, pero ya desde luego le hace daño a todo lo que es el mercado de la Navidad y a todo el que tiene los negocios, sobre todo los pequeños, ¿no? Pero se puede seguir asistiendo, bueno, a los teatros, por supuesto, todo cerrado, pero la comida, las farmacias, las primeras necesidades. Y curiosamente los colegios se quedan abiertos y son los padres los que deciden si su hijo va o no al cole. Eso lo han dejado al libre albedrío, no han querido cerrar ni los colegios ni las universidades, porque parece que por lo que hemos leído, los rectores no estaban muy por la labor de que se cerrara la universidad. Candelaria. Entonces, en eso estamos. Disculpa. Dime. Sí, ¿cuál es tu situación personal? Te vemos, por ejemplo, en la calle te vemos sin mascarilla. No sé si te afecta especialmente este cierre, si en tu situación personal o profesional vas a tener dificultades a partir del próximo lunes. Yo espero que no, porque las reuniones que yo tengo previstas para nuevos proyectos, que precisamente tengo una la semana que viene, otra el 3 de diciembre, como son reuniones en petit comité, probablemente puedan tener lugar o incluso las podemos hacer por Zoom. Pero bueno, Oye, eso Candelaria, nadie disculpa, ha cancelado nada. Candelaria, te perdemos un poquito, quizás sí, perdemos un poquito el sonido, quizás sea por el viento, a lo mejor puedes reubicarte para volver como vemos, la conexión es a través de vía telefónica, ahí se te escucha un poco mejor, ahí estás perfecto, Candelaria, te escuchamos, sí. Sí, es que estoy, aunque no lo parezca, estoy en la puerta del Musikverein, donde se hace el concierto de Año Nuevo. Sí. En un homenaje a que la cultura siga adelante, que nuestra cultura siga adelante, que nuestras vidas pasen este bache y volvamos a ser como éramos y que es lo que todos deseamos, ¿no? Por eso, ya que estaba por la zona, digo, me voy a la puerta del Musikverein, que es el referente mundial de esta ciudad, ¿no? Pues lo que te decía, Roberto, yo no sé, a fecha de hoy no se ha cancelado ninguna de las reuniones que habían previstas, y por lo tanto estimo que sigan adelante y como son proyectos también no de inmediato para realizarse de aquí a diciembre, sino para el año que viene, proyectos para Viena, para fuera de Viena, las personas que estamos implicadas esperamos que siga adelante. Muy bien, Candelaria, pues muchas gracias por hacernos una vez más de corresponsal en la ciudad de Viena, además con ese marco incomparable en el centro de la capital de Austria. Gracias. Mira, y una cosa, mañana, por si quieren informar, ahí se prevé aquí está anunciada una manifestación de protesta, claro, como es lógico, porque todas las voces no pueden ser nunca al 100% iguales contra todo esto, y se está diciendo que el sindicato de la policía quiere participar, por si quieren mayor información también, claro. Porque esa parte, bueno, pues... Claro. También es inevitable, ¿no? Eso sucede mañana en Viena. No sé la hora ni nada, tendría que informarles, pero gracias. Bueno. Gracias, Candelaria. Así está. Le pasaremos la información a nuestro... Y sobre todo... ¿Sí?
Le pasaremos, decía, la información a nuestros compañeros de fin de semana, que seguro que estarán pendientes. Te despedimos porque la conexión ahí falla un poquito del audio, pero bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos a ir unos minutos a publicidad. Antes volvemos a echar un vistazo al volcán de La Palma, del que siempre estamos pendientes aquí en Atlántico Noticias. En la mañana de hoy la calidad del aire es buena en todos los municipios de la isla, tanto por cenizas como por dióxido de azufre. Sus concentraciones no son demasiado altas. Este viernes se han detectado casi 200 terremotos menos que ayer, en algunos sentidos, y de hecho se ha notado el más fuerte de la serie de madrugada a la 1:08, sentido también en otras islas de 5.1. Ayer hubo un desborde de lava, lo hemos comentado, de 1 hora aproximadamente, pero hoy la lava ha corrido sobre las coladas antiguas. El último cálculo de daños lo cifra el Gobierno de Canarias en algo más de 900 millones de euros. Volvemos enseguida. Dos y 18 minutos es la imagen en directo que nos llega desde el Valle de Aridane, en la isla de La Palma. Ahí pueden ver esas coladas, cómo se nota incluso con la luz del día, ese rojo, ese naranja de la lava que va fluyendo, eso sí, sobre otras coladas. Esperamos que no afectando a nuevos terrenos. También vemos fumarolas, vapor de agua. Es producto de las lluvias que han caído durante las últimas horas, anoche, esta mañana, a primera hora también cayó algo de agua, que en ese contacto con la lava, que está mucho más caliente, se forma pues ese vapor de agua. Del estado líquido del agua pasa a estado gaseoso y vuelve hacia la superficie. La previsión del tiempo para las próximas horas, para el fin de semana, no indica más lluvias en La Palma, al menos en esta zona del Valle de Aridane. En la comarca oeste sí que podría caer algo de lluvia al final del día del domingo en el norte y en el este de la isla. Los vientos, para las personas que estén pensando en desplazarse a La Palma, que tengan incluso vuelos reservados, el viento va a soplar a partir de esta noche de componente sur. Eso hará que la nube eruptiva a unos 3.000 metros de altura se desplace hacia el noroeste de la isla. Ese viento de componente sur será en superficie, también será del suroeste en esas alturas a partir de 1.800 metros, y esa columna eruptiva esperamos que se desplace hacia el noroeste. No será viento demasiado intenso, por tanto la dispersión de la ceniza no será demasiado preocupante. Así que esperamos que en el aeropuerto la situación vaya bien y los vuelos puedan operar. Esta es la zona de la laguna. Ahí tienen esa montaña de la laguna, esa parte, la mitad, lo estamos viendo prácticamente de una forma gráfica, la mitad izquierda de la imagen con ese color negro, esa lava que ha arrasado buena parte de este municipio de La Palma, y en la parte derecha, en este barrio de la laguna, vemos como todavía permanecen en pie algunas edificaciones, también algunas plantaciones con aquellos invernaderos que vemos al norte de la montaña de la laguna. Imagen en directo, como tienen desde nuestro dron en estos momentos, así está la laguna en La Palma. Bueno, medio centenar de plataneros se manifiestan este viernes ahí en los llanos de Aridane, buscando o intentando buscar soluciones que salven el futuro de ese sector tan importante en La Palma. El sector platanero. Temen que sean pocos los que sobrevivan, Mónica Gómez, cuando acabe esta erupción. Son miles las edificaciones que se ha llevado este volcán de Cumbre Vieja, y entre ellas muchas fincas agrícolas. A esto hay que añadir que una de las principales zonas plataneras de la isla está ahora mismo incomunicada a causa de este volcán. Esto ha hecho que este viernes se concentren en este Museo Arqueológico Benemérita muchos agricultores que tienen demandas, entre ellos conseguir un precio justo para el plátano y también soluciones para los afectados. Nos acompaña hasta la tarde Fran. Buenas tardes. ¿Qué demandamos hoy aquí en el Museo Arqueológico? La cuestión es que estamos bajo los efectos del volcán. Obviamente nos ha perjudicado mucho a toda la isla. Los que tienen encima el basalto, adiós. Mucha gente, estamos en la zona de exclusión y tenemos las plataneras llenas de ceniza. Asumamos que gran parte de ellas tampoco se pueden regar, con lo cual después de 60 días es terrible. No hemos regado algunos, otra gente sí ha regado. Y uno de los problemas que tenemos principales es cómo
¿Cómo se comercializa nuestra fruta? ¿Qué se obtiene? Bueno, da igual cómo se comercialice, pero si nosotros somos los que dedicamos a construir esa fruta, eso que comen todos y cada uno de los canarios, todos y cada uno de los españoles, los agricultores somos los que arañamos el suelo, los que estamos ahí producimos. Normalmente, si tú eres orfebre, si tú eres de algún, pues vendes tu producto y te llevas el 80% de ese precio, del precio final. El 20%, vamos a ser hasta muy buena gente, generosos, el 50% para uno y para otro. Resulta que en este caso los agricultores nos estamos llevando menos del 20% del precio final. Imagínense que trabajan ustedes así. No solo eso, las inclemencias meteorológicas, los incendios, los problemas de las plagas, los volcanes los acabamos asumiendo nosotros. No solo eso, los problemas que tiene el mercado, pues por presencia de otras frutas, por competencias, por malas gestiones, es igual. Acaban repercutiendo también en el agricultor, que es el que por cuestión de mercado repercute en su precio, incluso se hace la pica, que es destrozar plátanos útiles. Bien, pues a pesar de ello, encima, ahora que Europa nos dice vamos a sacar una medida para que los agricultores de Europa no cobren por debajo de lo que cuesta producir, digamos, fijar agricultores al suelo, esto que dicen de la España vaciada, de la Europa vaciada, bueno, pues vamos a hacerlo así, porque comemos a diario. Ahora, los que dicen representarnos, que si miran bien no nos representan, pero los que dicen representarnos dicen que el platanero de Canarias debe ser excluido de esta ley que pone Europa para que no haya esclavos en el siglo XXI. Pues se ha aprobado en el Parlamento. Y un duro golpe todavía mayor para La Palma, ¿no? Cuando hay agricultores que ni siquiera están teniendo fruta de cortar o pudiendo cortar su fruta. Claro, depende de las zonas de afección, todos estamos afectados, pero hay zonas donde la cosecha se ha perdido. Estamos pensando que posiblemente la cosecha que viene tampoco sea significativa o no sea. Y es un golpe definitivo. También la gestión, somos uno más de todos los problemas que hay ahora con el volcán. La gestión que se está haciendo, la resolución, la rapidez, nos hace que ya una vez que hemos perdido el pasado tampoco tenemos futuro, porque la esperanza de hacer algo, el camino marcado es lo que nos da ganas de seguir. Si encima a la incertidumbre del volcán sumamos que cuando nos recuperemos con las ayudas o con lo que sea no va a merecer la pena seguir trabajando, digo seriamente, y conozco a gente de aquí que ya han comentado, yo posiblemente deje los plátanos, no sé si me iré de la isla, mis hijos no quieren seguir en la agricultura, yo voy a dejar los plátanos. Se está vaticinando algo serio, y es que están comiendo mucho del sector productivo. Perfecto, pero están estrangulando a la gallina que está poniendo los huevos. Estamos llorando los agricultores porque no nos da para llegar a fin de mes. Muchas gracias, Fran. Pues ya ves, Roberto, son algunas de las reivindicaciones que los agricultores palmeros, los plataneros palmeros, han hecho hoy aquí en los llanos de Aridane, porque es el sector agrícola también uno de los principales afectados por esta erupción volcánica. Bueno, y como todos los días hasta ahora estamos muy pendientes de esa rueda de prensa del Comité Científico del PEVOLCA que actualiza la información sobre la erupción. Vamos a escucharlo. Se mantuvo en valores buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla. Durante la madrugada de ayer y hoy los valores se mantuvieron en niveles buenos, salvo en Tazacorte, donde se produjeron una única superación del umbral de alerta y se alcanzó el nivel muy desfavorable de calidad de aire, pero posteriormente se recuperaron los niveles razonablemente buenos y durante la mañana de hoy, lo anterior era del día de ayer, se están manteniendo estos niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla. Y en relación a las partículas menores de 10 micras, en el día de ayer se registró un ligero aumento de las concentraciones en los llanos de Aridane a primeras horas de la mañana, reflejando la incidencia de la dinámica eruptiva y los vientos, pero de menor intensidad que en días anteriores. Y debido a esto, los niveles de calidad pasaron de desfavorable a razonablemente buenos durante el día. Y en el resto de las estaciones, los valores se mantuvieron entre buenos y razonablemente buenos, de manera que hoy la media móvil de 24 horas se mantiene en niveles razonablemente buenos en los llanos de Aridane y bueno o razonablemente bueno en el resto de estaciones. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Continuamos ahora con aquellas incidencias que tienen que ver desde el punto de vista de protección civil. Bueno, en referencia a los niveles de gases, nos ha venido preocupando durante estos días las concentraciones de gases tóxicos, sobre todo en la zona sur, que han venido provocando esas
decisiones que tienen que ver con el acceso o no de la población y también afectan a los trabajadores que están en las desaladoras como en las obras que se están haciendo en la carretera de acceso a Puerto Nao. Eso durante la noche se ha mantenido y ya durante las primeras horas de la mañana esa tendencia fue mejorando y a día de hoy, en el momento actual, pues todos los accesos de la población a las zonas de evacuadas y todos los accesos a los trabajadores a las zonas de las desaladoras, a las zonas de explotaciones agrícolas y a la zona también de trabajo de la vía de acceso a Puerto Nao se mantienen operativos y tienen total posibilidad de acceder. En cuanto a albergados, tenemos los datos de una persona menos, tenemos un total de 483, de las cuales 416 personas están en Fuencaliente, 67 en los Llanos Aridane y 43 personas dependientes en las zonas o espacios habituales del Cabildo de La Palma. En cuanto a los vientos, ya comentaba Carmen, tenemos esta componente oeste, que hace que los vientos vayan hacia el este o al sureste por esa fluctuación que también tenemos del suroeste en momentos puntuales. Hasta el momento no ha habido afecciones de relevancia en el aeropuerto y en la operatividad aérea, pero sí que pudiera darse en las próximas 48 horas que se va a mantener esta tendencia. En cuanto a las precipitaciones, parece que van en descenso, aunque hoy tenemos todavía alguna probabilidad de lluvia dispersa. Pero bueno, la tendencia es a que estas lluvias desaparezcan a lo largo del día de mañana, o esta probabilidad de lluvia, y tenemos esta posible entrada de una borrasca a partir de la próxima semana, de la cual estamos monitoreando y estamos muy pendientes de ella. En cuanto a la calidad de aire, también nos ha dado un respiro en estas últimas horas, y tanto en concentraciones de dióxido de azufre como en concentraciones de partículas PM10, nos están dando valores buenos o razonablemente buenos. Pues esos son los datos. Lo más relevante que podemos destacar hasta ahora es que la calidad del aire en esos municipios de La Palma sigue siendo buena, o por lo menos aceptable. Y también esa previsión del tiempo con esa borrasca que nos apuntaban ahora mismo. Estamos pendientes de que pueda llegar para la próxima semana. Sin embargo, este fin de semana puede haber cierta tranquilidad en cuanto al tiempo en la isla de La Palma, con esos vientos que, como nos decían, no van a afectar demasiado al tráfico aéreo, a esas compañías interinsulares que podrán seguir realizando los vuelos durante el fin de semana. Eso esperamos. Ya saben que tienen ahora toda la información en el Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana, que va a recoger todo esto que hemos escuchado, esa rueda de prensa del PVOLCA y el resto de la actualidad de la mañana aquí en Canarias y también en el resto del mundo. Con ellos se quedan. Hasta luego.